Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de El sueño de Torba de Rafael Soler. Hoy tengo la gran suerte y el privilegio de ser el maestro de ceremonias y tenemos unos ponentes de lujo. Tenemos nada menos que a José Luis Ferris, que es escritor, poeta, investigador y ensayista, es director de la cátedra Miguel Hernández, es un reconocido novelista y está galardonado con los premios Azorín, Málaga, Accésit al premio Adonais y con su poemario Cetro de Sal en 1985. En estos años fue cuando trabó amistad con Rafael Soler y que hacía un par de años que había publicado su novela El sueño de Torba, que es la novela que hoy presentamos. Tenemos también nada menos que a Fanny Rubio, que es catedrática de la Unidad Complutense, novelista, encomienda a Isabel la Católica por su labor fuera de España y que comparte en la actualidad vicepresidencia de la Asociación Colegial de Escritores con Rafael Soler. Tenemos también a Joaquín Pérez Astaustre, columnista del Mundo, El Cultural, Diario de Córdoba, reconocido con los premios Loeb y Adonais de poesía y muy recientemente con el premio Llobel por su excelente novela Atocha 55. Es muy bien conocedor de la obra de Rafael y en prosa y en verso, y de hecho ya presentó Leer después de quemar en el 2018, o sea que ya tenemos aquí una historia en común. Y bueno, y por supuesto tenemos a Rafael Soler, nuestro ilustre invitado, el protagonista. Es un escritor y poeta valenciano que todos conocemos, reside en Madrid, profesor titular en la Universidad Complutense, perdón, la Universidad Politécnica, ha tenido tiene una intensa producción literaria, ha sido uno de los escritores más interesantes de la nueva literatura española y que inició en 1979 con su novela El Grito y un libro de poemas que se llamó Los sitios interiores en 1980. Luego siguieron libros como El corazón del lobo, El sueño de Torba, que hoy volvemos a lanzar al mercado, o Barranco. Siguió editando y luego tuvo un silencio muy largo hasta que volvió a surgir en el año 2009 con un libro de poemas que se llamó Maneras de volver. En el 2011 sacó Las cartas que debía, en 2012 La vida en un puño, luego sacó A pie de página, Ácido almíbar, No eres nadie hasta que le disparan, una novela que se llamó El último gin tonic y, como comentado, El sueño de Torba, que es el número 2 de la colección Vuelta de Tuerca narrativa de los libros. El último ponente es un servidor, que soy yo, Tony Alcolea, director de libros. Sin más, voy a darle paso a Joaquín Pérez Austre, para que nos diga unas palabras de Rafael. Antes de comentar nada, decir que la presentación va a durar aproximadamente una hora y es debido a que, bueno, pues queremos hacerlo para que sea ameno. Vamos a intentar hacer una presentación dinámica. Tenemos una sección abajo que pone preguntas y respuestas. Cualquier cosa que quieran preguntar a Rafael o cualquiera de los ponentes pueden hacerlo ahí. El chat no lo vamos a seguir, por tanto lo que pongan en el chat la verdad es que no nos vamos a enterar. Lo que pongan en preguntas y respuestas lo vamos a seguir nosotros y se lo transmitiremos a Rafael conforme vaya avanzando bueno, a cualquiera de los ponentes conforme vaya avanzando la presentación. Va a ser la presentación a modo coloquio e intentamos que sea lo más ameno posible. Una hora de duración máximo. Muchas gracias y adelante, Joaquín. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, con Rafael, con Fanny, con Tony, con José Luis y con Javier Martínez. Un auténtico placer estar en una presentación de Rafael Soler, que siempre son una fiesta. Le pasa como al París de Hemingway, que en su memoria siempre era una fiesta, y nosotros en nuestras previsiones, cada vez que vamos a acompañar a Rafael en una presentación, ya sea de olé libro, ya sea de narrativa, de poesía, sabemos que es una auténtica celebración. Bueno, ya se ha convertido casi en un lugar común hablar de las dos etapas de la narrativa y de la poesía de la obra de Rafael Soler y del silencio intermedio. En esa primera etapa, narrativamente, que es como estamos un poco hoy enfocados, habría, yo creo que un bloque muy fuerte que está constituido por lo que son dos novelas que están muy hermanadas, un díptico, novelas de la transición, que serían El grito y El corazón del lobo, que son las novelas de esa época que yo había leído y que he vuelto a releer ahora para enfrentarme a la que sería la siguiente novela de esta época, que no de este ciclo,
que sería El sueño de Torba, que hoy presentamos. A mí esta novela me ha sorprendido mucho, me ha sacado del díptico, me ha sacado del grito y me ha sacado del corazón del lobo por varias razones. En primer lugar, por el planteamiento. Me parece que aquí Rafael, un Rafael que yo no he conocido, porque es un Rafael de hace 40 años, pero al que me siento muy, muy próximo y muy cercano en la literatura y en la vida, me parece que aquí Rafael se plantea un horizonte más amplio de novela larga, una novela, no sé si más experimental, porque El grito y El corazón del lobo también lo son, pero al menos sí más compleja en su estructura. O sea, creo que el nivel de experimentación es parecido, pero la complejidad de la arquitectura interna de la novela es mayor, porque no es que sea una novela más extensa solo por el argumento o por la narración, sino por la propia osamenta que tiene por dentro El sueño de Torba. Creo que El sueño de Torba, que es una novela del año 80 o del año 81, si no recuerdo mal, es una novela que a mí me ha servido como vértice o como aviso de lo que iba a ser después la segunda etapa narrativa de Rafael Soler 40 años después, con Necesito una isla grande más recientemente y antes con El último Gin Tonic. Ya sé que me falta una novela de la primera etapa, de la etapa iba a decir juvenil, Rafa, pero no es la etapa juvenil, es la etapa inicial, la etapa de la transición, lo que podría ser la etapa de la transición o de los primeros años de la democracia, en los que Rafael es un joven y brillante escritor y poeta. Me falta Barranco, Barranco no lo he leído, pero sí he leído y he releído El grito y El corazón del lobo. Creo que estructuralmente El sueño de Torba presagia o avisa las novelas que después van a venir en Necesito una isla grande y en El último Gin Tonic, por esa ambición que no es solamente de estilo, sino estructural. Por ser muy breve, porque vamos a ser varios y después va a haber una conversación que seguro que es muy enriquecedora y divertida e iluminadora, como lo es siempre todo lo que tiene que ver con Rafael Soler, me gustaría destacar un par de detalles del sueño de Torba para ver si también por ahí podemos después hilar parte o algún segmento de la conversación. Me ha parecido una novela de marcados reflejos, de marcados juegos, no exactamente de contrarios, pero sí de dualidades permanentes que se van repitiendo a lo largo de toda la novela. Para empezar, en cuanto a la localización, tenemos dos localizaciones potentes, que son un pueblo costero, gallego, parece ser, y un pueblo interior, que es Sarrión o Carrión, según el enfoque del momento, al que el protagonista va. Esas dos realidades, esos dos lugares, esos dos sitios interiores y exteriores, por citar el libro de Adonais de Rafael, marcan dos mundos diferentes, dos ámbitos y dos registros de personajes diferentes. En el primero nos encontramos con el personaje central, con su realidad actual, con sus 40 y tantos años, su situación y su presente. Y este pueblo interior, Sarrión o Carrión, está más vinculado con su infancia y con algo que ocurrió. Algo que ocurrió es algo común, o por lo menos que se encuentra también en El grito, una especie de secreto o de estallido familiar que se produjo en el pasado y que ha marcado las vidas de los protagonistas. Creo que esto es algo de la narrativa de Rafael Soler que lo acerca mucho a la vida más latente e incisiva, porque todos tenemos en nuestro pasado algo o varias cosas que lo dinamitaron todo y con cuya carga de metralla seguimos caminando a veces en la oscuridad, ¿no? Eso le pasa a este personaje, pero hay más dualidades. Está la dualidad de la juventud y la vejez, la juventud del presente y el pasado, la juventud de la narración que se nos está contando a través del personaje central de Jaime Sardoy y la propia narración que sobre el personaje de Jaime va haciendo un personaje apasionante que es José Radek. Entonces, a veces no sabemos si la narración que José Radek está haciendo, utilizando como personaje a su gran amigo Jaime, es una narración que está dentro de la historia o somos nosotros los que estamos dentro de la historia que José Radek está escribiendo sobre su amigo. Hay mujeres muy jóvenes
o mujeres que están en el pasado emocional y erótico e idealizado del protagonista. Y luego hay mujeres familiares que son mujeres ancianas que tienen un paso ya en otra oscuridad, ¿no? Entonces hay una dualidad permanente que quizá estalla en el personaje de Berta, que también es una dualidad, porque llega la joven Berta al presente, pero trae todo el pasado a cuestas en la figura de su madre, que fue un gran amor de juventud del protagonista, ¿no? Entonces, al final, en este juego de espejos, de reflejos, de ecos interiores, entre alguien a cuya vida creemos que estamos asistiendo y uno de sus mejores amigos que está escribiendo sobre él, llega un momento en el que no sabemos muy bien quién escribe a quién. Y esto es muy interesante. Y ya para acabar, quería cerrar con el tema de la experimentación. Fueron años de gran experimentación en novela, de apuestas de riesgo, de apuestas de vértigo y precipicio, en las que a mí como lector actual, que yo nací en el año 76, más o menos en esos años, a mí siempre me ha parecido que el riesgo principal es que se escapara la historia, que por las costuras de la experimentación, la narración o una historia que a nosotros nos pudiera enganchar, una historia que se nos estuviera contando, se escapara o desapareciera. No estoy diciendo que una novela no pueda ser puro lenguaje, puro verbo encendido, como lo son algunas propuestas, no todas, de Juan Benet, por poner un ejemplo bien conocido por todos. Pero a mí siempre me ha dado como lector un poco de pereza que la experimentación se coma a la trama. Esto no sucede aquí en ningún momento porque estamos ante una narración que verdaderamente nos coge por dentro y nos lleva por un terreno lleno de claroscuros que solamente conduce a las emociones verdaderas. Y ya está. Joaquín, muy amable. Un placer. Parece que ya hemos solucionado el audio de José Luis. Gracias a José Luis, gracias a nuestro técnico Javier, que se han estado peleando. Bueno, pues vamos a dar paso a Fanny Rubio para que también nos comente sus inquietudes, sus experiencias con este libro. La primera impresión de Exactamente. lectura. Lo que tú quieras comentar. Pues la verdad es que a mí me ha interesado mucho el situar esta novela en el momento en que aparece, la primera edición, en 1983. En España, cuando ya la narrativa latinoamericana pues está ya despidiéndose, ¿no?, de los grandes nombres, de las grandes empresas editoriales fundamentalmente catalanas, y está surgiendo alrededor de algunas editoriales españolas una generación diferente, la generación que hoy nos llama de la transición, ¿no? Esa generación que tiene una energía nueva, que se ha quitado de pronto la losa del franquismo y de los tabúes que se han tenido durante los años 70, aunque en los años 70 aparece ya la ruptura y los movimientos emancipadores, los movimientos juveniles, etcétera, la legalización de los partidos a finales, ya en los 70 ya hay como mucha libertad, pero sin embargo, literariamente hablando, el mercado editorial está viviendo de la literatura latinoamericana. Y aparece esta novela y aparece Rafael con un grupo de narradores diferentes, nuevos, pues Montserrat Roig, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, Carmen Riera, Rosa Montero, es decir, estamos ante unos narradores que ya no tienen el peso de los tabúes anteriores y que están mirando a un público que está preparado. El público lector que tiene estos narradores están preparados para ese tipo de novelas. Y esa preparación va a durar aproximadamente 10 años, porque luego vendrá una invasión de lo light, de lo facilito, porque hay como un esfuerzo de las empresas en masificar la literatura, por tanto, ese esfuerzo por masificar la literatura tiene un déficit, que es que se supone que el lector no es exigente. En ese sentido, este libro, esta novela, El sueño de Torba, empieza diciendo algo importante, que está situando al narrador junto a sus lectores. Por ejemplo, nos dice
que a él le gustan los libros de digestión lenta, por ejemplo. Claro que sí. Este libro es un libro de digestión lenta, pero no lleva incorporado ningún cólico ni ningún desajuste metabólico, sino todo lo contrario. Es un libro de digestión buena, lenta y buena. En ese sentido, también él nos avisa de que los personajes van en su ayuda, van en su socorro, porque es una novela en la que los personajes están tirando del narrador, como los grandes clásicos. Estamos en el Quijote y los personajes están tirando de Cervantes. Y los personajes galdosianos están tirando de Galdós, Fortunata y Jacinta. Es la inversa. El escritor no está a ver cómo pare un personaje, no, es que los personajes le están diciendo, escríbeme. En ese sentido, me parece que tiene una factura clásica. También me ha interesado mucho, bueno, que empiece con la mosca, la novela empieza con la mosca y termina en el agua, ¿no? Es decir, kafkiano, pero algo cósmico finalmente, ¿no? Y también que el narrador nos dice algunas veces que está pidiendo tiempo porque esta es su novela más ambiciosa. ¿Y por qué nos pide tiempo? Porque él ve la novela como necesidad, pero esa novela como necesidad se sitúa perfectamente en estos primeros 80 en los que todo era posible. Los primeros 80, la política, la economía, la sociedad, las instituciones, las parejas, la ley de divorcio. La ley de divorcio está ahí ya recién cogida, ¿no? Los anticonceptivos ya son legales. La generación a la que pertenece Rafael, que es la misma generación mía, pensamos que el mundo, pues como todas las generaciones, que el mundo está a la vuelta de la esquina y que vamos a hacer un mundo nuevo, como todos los que tienen 30 años o 20 años, pues quieren hacer. Por tanto, esa novela es una novela que empieza así, que luego empieza a desarrollar la vida de algunos personajes, bueno, a través del narrador, que luego se va alternando con fragmentos de un narrador posible, que puede ser el mismo uno de los personajes, Jaime Sarduy, y nos encontramos con esos personajes que parece que empiezan jugando porque están recordando, viviendo sus historias de amor, unas mujeres aparentemente facilitas, digámoslo así, pero exigentes, muy exigentes psicológicamente. Ese es el interés que me dan las figuras femeninas de esta novela, que las mujeres parece que están un poco al aire de los acontecimientos modernos y tal, están en Estados Unidos o están en el pueblo o están en la ciudad y sin embargo tienen una complejidad psicológica en las que el narrador está entrando de una manera absolutamente seria. Es decir, aunque a veces nos riamos de algunas relaciones de pareja que se van contando, ¿no? Aparece una creación de ambientes muy creíble, muy verídico, ¿no? El ambiente de la docencia, el instituto, el director, el inspector, las alumnas. Bueno, pues un ambiente muy propio de unos años en los que los profesores han ganado su plaza. Los bedeles buscan otra forma de sobrevivir y ya empieza el pluriempleo, ¿no? De pronto en ese tal, pero también aparece una noción de la decadencia o del declinar de la edad en las pruebas médicas que aparecen continuamente, ¿no? Con relación a un personaje. Y sobre todo hay un elemento que a mí me parece muy novedoso, que viene de la poesía experimental, el juego con las palabras, ¿no? El juego con las palabras, la titulación, la duda con las palabras, realmente parece un momento de esos de, pues no sé, estoy recordando pues toda la tradición de la poesía experimental española a la que a Rafael le resulta muy interesante pertenecer, ¿no? Pues por lo demás, yo tendría mucho, he recordado de pronto en algunos pasajes el cine francés, Resnais, La rodilla de Clara, pues eso, las películas de la Nouvelle Vague, que hay momentos verdaderamente cinematográficos, algunos momentos del ensayo de Roland Barthes, es decir, que tiene momentos muy franceses, también freudianos, cuando aparecen los sueños continuamente
en las páginas de la novela y, hay también un guiño a los extranjeros que empiezan a aparecer por España. Es decir, que en los años 70 pues aparecían algunos yanquis que otros en las ferias de los pueblos, pero de pronto en los 80 ya aparecen los matrimonios mixtos, la, el, sí, y sobre todo el Rolls, ese coche, ese maravilloso Rolls, que es un personaje tan humanizado que parece que es el hermano. El hermano, por cierto, entrando en el tema del hermano, pues ahí hay un trauma también, como decía Joaquín. Hay un trauma familiar, como en la mayor parte de la familia, del que no se habla. Ese trauma familiar está presente, siempre presente, en la relación del poder familiar, la relación con la madre, que es fundamental, pero muy tirante al mismo tiempo, tal. Los recuerdos. Tal. Curiosamente, en esta novela hay apenas descripción y mucha información. Es decir, tú conoces la base de todo el que habla por la información que dan los diálogos, ¿no? Pero pocas veces vemos esa descripción que es muy del siglo XIX, bueno, que ahora es lo normal, que se haga descripción tanto en poesía como en novela, y yo siempre recuerdo cuando leo grandes parrafadas de descripciones, recuerdo aquello que decía Juan Ramón, que describir no es escribir, y en ese sentido me parece que hay una raíz novelística, narrativa verdaderamente importante. Se van sucediendo el habla de los personajes de una manera muy poética y muy apresurada. A medida que vamos llegando al final, se crea otra novela a través de fragmentos de diario, de fragmentos de agenda, de momentos de informes, y es muy interesante porque lo que podía ser una novela detectivesca al principio, de pronto se va convirtiendo en una orgía de las historias privadas a las que está invitado el lector de una manera muy juguetona, porque la novela también se abre al juego, ¿no? El caso es que hay fichas de cada personaje, de cada momento, hay muchas impresiones sobre el oficio de escritor. Vemos que estamos ante un escritor eufórico que está feliz de lo que está escribiendo y que está contento por cómo está saliendo, ¿no? Lleno de vivencias y de posibilidades de carrusel, de que unos personajes arrastren a otros, y que está deseando lanzarnos neologismos en Arbor One y estas cosas que surgen de vez en cuando en la novela. Se hace al mismo tiempo y en paralelo una historia familiar que no se olvida desde el principio hasta el final, una historia familiar con una historia extrafamiliar, es decir, en el fondo es la familia y la extrafamilia, y en ese sentido las mujeres, Clara, Berta, sobre todo estas dos, y algunas que están también por allí, la tía Inés, entre paloma y conejo, esto. En fin, ahí hay una serie de adjetivos, de valores añadidos a los personajes verdaderamente interesantes. Se va haciendo el recorrido casi completo de la vida de uno, se va marcando sus muertes, se van marcando sus enfermedades, y sin embargo, el lector, a medida que va a partir de la primera parte de la novela avanzando, ya está tan implicado que realmente forma parte de la categoría de personaje también. Se siente uno más de ellos, ¿no? A mí me gusta también la itinerancia que hace por los géneros literarios. De pronto ves una escena de teatro, de pronto ves un melodrama, luego ves un cuento de detectives. Es decir, de pronto ves poesía, ¿eh? y realmente me parece genial la ambición de esta novela. Rafael Soler, yo creo que ha cometido, y en ese año en que comenzó a pensar que este tipo de novelas podrían ser realmente las que necesitaba el público y que lo pensamos todos, creo que hay que recuperar esa ambición del novelista de los 80, que en los 90 quedó defraudada, porque en los 90 nos ofrecieron una serie de productos que ya los ha barrido el viento realmente, sí, están fuera ya del circuito, pero fueron los que entretuvieron a una generación de españoles. Pues recuerdo las colecciones estas de las novelas eróticas y de no sé qué, que le dieron tantísima publicidad y que sin embargo
pues de eso ya no ha quedado absolutamente nada, hasta el punto de suspender los premios eróticos porque los españoles venían de muchos decenios de represión y entonces aquello parecía que era lo que les iba a servir. Pues no sirvió, sirvieron las novelas ambiciosas y ahora han sobrepasado el tiempo, han vencido al tiempo y están como propuesta, ¿no?, a las nuevas generaciones. Pues me parece muy interesante. Bueno, como primera intervención, luego ya podemos seguir en el currículum. Muchísimas gracias, Fanny. Vamos a continuar con nuestro querido José Luis Ferris, que esperemos que el micrófono no te haga ninguna bajada. Espero que no. Espero que no. ¿Me oís bien ahora? Adelante. Ahora sí. ¿Me escucháis bien, no? Sí, perfectamente. Bueno, pido disculpas por los problemas que ha habido técnicos anteriormente. Ha habido que probar varios ordenadores porque estas cosas son así. Bueno, estoy encantadísimo de estar hoy aquí, de participar en esta fiesta de la presentación de un libro que no solo se presenta, sino se representa, después de tantos años. Y la verdad es que como Fanny lo ha hecho tan maravillosamente bien y como Joaquín también ha hablado amplio y tendido sobre el libro, me voy a permitir dar unos toques al perfil humano de Rafa, ¿no?, que era lo que yo pensaba hablar sobre todo al principio, ¿no? Creo que hemos intervenido por mi culpa la intervención, hubiera sido mejor empezar desde lo general a lo particular, pero me voy a ahorrar todo lo que tengo que hablar directamente del libro, puesto que ellos lo han hecho magníficamente bien y sobre todo quiero contextualizar a la figura de Rafa, ¿no? Y colocar a Rafa Soler sobre todo desde el punto de vista emocional, humano, que siempre me ha gustado cada vez que lo he tenido que presentar o hablar de él, recordar el punto de partida de nuestra relación y de todo lo que supuso para mí conocerle y lo que ha supuesto su literatura, ¿no?, a fin de cuentas. Hace nada más y nada menos que 36 años que conocí a Rafael y fue un acto literario que creo recordar, fue una lectura poética, lo que sí sé que fue en Madrid. Y lejos de intercambios de libros de género, yo acababa de publicar entonces mi primer poemario en la colección Adonais, Cetro de Cal, y Rafael puso en mis manos pues, un ejemplar que lo tengo ahí dedicado como oro en paño, que fue El corazón del lobo, su segunda novela detrás del grito, publicada en el 79, como bien sabéis. Había publicado también ya 2 relatos, Cuentos de ahora mismo y El mirador, y un poemario del año 79, como habéis ya citado, Los sitios interiores. Entre aquel enjambre de personas y de personajes que entraron y salieron de mi vida a mitad de los 80, tras mi debut, como digo, literario en aquel Madrid, yo creo que fue Rafael Soler uno de los pocos que se quedaron en mí, y eso es mucho decir en mi vida, ¿no? Al menos de los pocos que dejaron en mí una sonrisa ancha y verdadera y un sincero recuerdo que apenas me costó nada recuperar algunos años después cuando se produjo el reencuentro. Las noticias que me fueron llegando de él a lo largo del tiempo, no obstante, no fueron ya las del narrador impenitente que lucha con el relato y contenta a sus lectores, ¿no?, con nuevas novelas. Todo lo contrario. Desde 1985, tras la publicación de una nueva novela libre y explosiva, de la que hemos venido a hablar hoy, El sueño de Torba, y también de Barranco, año 85, el silencio literario de Soler fue ancho y alarmante. Ya lo sabemos todos. Tanto que tuvimos que esperar 24 años para que en 2009 reapareciera, también para regocijo de la literatura, y que lo hiciera con un libro de poemas titulado, obviamente, Maneras de volver. Obra traducida, como bien sabemos también, pues a varias lenguas, al inglés, al búlgaro, al rumano, al japonés. Más tarde, en 2011, y ahí seguí los pasos, pues nos regalaría otros poemarios como La carta que debía, y poco después vinieron en 2014, ya lo sabemos, Ácido almíbar y No eres nadie hasta que te disparan, del año 2016. Bueno, el acontecimiento, no obstante, sucedió hace 3 años, con la publicación de una novela, El último gin tonic, que suponía con todos los honores el regreso a la narrativa de Rafa Soler 33 años después de su última narración. Y ya es decir, no se trataba de una casualidad o de un capricho, porque apenas un año más tarde, cuando aún guardábamos en la boca el sabor de esa novela poliédrica, coral, inteligentemente desmesurada, abstracta, que desarrollaba una o múltiples historias en torno, pues todos ya sabemos, a la familia
a la familia Casares, nuestro pródigo autor nos noqueaba de nuevo con otra novela, Necesito una isla grande, un delicioso relato que hace equilibrios entre la vida y la muerte, pero con mimo, con humor, que es lo que más me gusta, ese equilibrio que hace siempre Rafa, y con extraordinaria sensibilidad, recordándonos que la vida es un asunto personal. Quiero citar unas palabras de Luis Landero, que me parece que resumen muchísimo lo que estamos hablando hoy en esta intervención, y ya voy terminando. En esta historia, y he hablado de esta novela, en esta historia de tipos de piel dura y corazón tierno, imprevisibles, sentimentales y maravillosos, brilla como nunca el vigoroso arte narrativo de Rafael Soler, uno de los escritores más libres y soberanos que hay en nuestra lengua. Eso de escritores más libres es lo que subrayo. Me vais a permitir lo que voy a decir a continuación, hablando de libertad. Saber escribir, 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 libertad. 5 veces. Léase en voz alta lo que acabo de decir. La mente de Rafael Soler, repleta hasta el borde de asociaciones de ideas, traspasa al papel la confusa cotidianidad burguesa urbana española. Rafael Soler disfruta, Rafael Soler saca su libertad a patinar sobre el folio, esparce un vocabulario rico y nuevo, lucha contra el tópico, juega con estribillos, pregunta sin interrogar, llena párrafos con ocurrencias, fotografía desde ángulos originales, alarga letras, ensancha la puntuación y la geografía de la página, cambia 100 veces de ritmo y, cosiendo distintos tejidos, confecciona un disfraz para el meollo de la novela. Da gozo la libertad con que escribió El sueño de Torba. Escribir una novela así es un lujo. Bueno, pues estas palabras que acabo de reproducir ahora, contextualizadas, las publicaba en el Heraldo de Aragón justamente el 10 de noviembre de 1983, José María Nassarre Sarmiento, y dan una pequeña idea de lo que significó la publicación en ese momento de la novela que hoy venimos a presentar, ¿no? Y representa 38 años después de ver la luz. Ya entonces se hablaba de una manera original de novelar en el panorama de las letras españolas. Se hablaba de audacia, de frescura, de improvisación, de experimentación, pero también de profundidad argumental, de digregación psicológica y sentimental, de unos personajes que se mueven entre aspiraciones y fracasos, entre la destrucción y la esperanza. Se hablaba de un relato que tras el grito y el corazón del lobo venía a completar una trilogía, la trilogía de la inquietud, que esto me encantó, del choque del ser humano contra el sufrimiento, el diálogo de la conciencia, el clamor de la incomunicación, todo esto, ¿no? Y después de recordar estas opiniones, creo que había argumentos suficientes para rescatar del tiempo y de la hosca trastienda de alguna librería de viejo esta novela que de un modo u otro deslumbró a quienes tuvieron la fortuna de catarla a comienzos de los 80. En este punto, de verdad, un alto para felicitar de corazón a Toni Alcolea por su iniciativa y por la magnífica labor que viene haciendo desde la editorial Olé Libros, pero sobre todo por atreverse a publicar este libro que tanto significó en su momento y que de verdad no ha perdido para nada vigencia. Ha acertado plenamente al publicar de nuevo esta novela que Soler escribió con un espíritu panorámico, con una visión de historias cruzadas en un momento de necesidad. Él mismo lo cuenta, ¿no? El propio Rafael, que se consideraba entonces un escritor de brújula, que avanzaba por una luminosa oscuridad en busca de posibilidades, un escritor que no deja de ser un lector, que también y además escribe, se las ingenió para conseguir un mes dedicado absolutamente a la creación. Un mes de escritura nocturna y sosegada en un apartamento de Benalmádena en el verano del 82 para dar rienda suelta a unos personajes sin desperdicio alguno, ¿no? Ya lo hemos dicho, Jaime Sanduy, José Radel, Berta Sullivan, Clara, Jorge, Vicente, el Rolls, que ha dicho Fanny Rubio como personaje más. Una aventura que se concluyó en la Navidad de ese mismo año y que cuando vio la luz, como hemos adelantado, llamó poderosamente la atención por la forma y por el fondo, sobre todo por su ejecución, por sus variados recursos lingüísticos, semánticos, sintácticos, incluso fonéticos, ¿no? Deslumbraban ya los innumerables matices expresivos, la perfecta simbiosis de la textura narrativa con los diálogos en tiempo y en espacio, y todo ello con una escritura limpia, directa, que ameniza la lectura, que hace creíbles a los personajes en los momentos más delirantes y más dramáticos, ¿no? Hay una prosa viva y clara
quiero resaltarlo, repartida en 13 capítulos, o mejor, en 3 partes: El tigre en casa, La vuelta y La caricia del guante. Pero como he dicho antes, no voy a entrar en la novela porque yo creo que mis dos compañeros de presentación, Fanny y Joaquín, ya lo han hecho espléndidamente, y solamente tengo que dar la enhorabuena al autor por este pródigo libro que regresa, y sobre todo a Tony por publicarlo, porque nos hacía falta. Muchísimas gracias. Ha sido una excelente decisión, porque realmente un libro de 1983 que sigue siendo innovador. Estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha fascinado. Bueno, te voy a ceder la palabra, Rafael. Antes de ceder la palabra, decir dos cositas solo. Una, tienes preguntas de Ferran Garrido, de Antonio Infante, de Javier Casares, de Paola Osinaga, de Antonio Sánchez, Francisco Caro, Concha Galán, Carmen Azaustre, Jesús del Real Amado, Eugenia Arce, Asir Tasi, Jesús, Juan Carlos Rozano Felices, Jorge Gamero, Paula Soria. Vamos, tienes un montón de preguntas aquí de gente que te quiere, vamos, te vamos a masacrar. Y la segunda cosa es que sin lectores, las editoriales, los escritores no podemos existir, con lo cual les invito a que compren el libro en la página web de nuestra editorial, que está disponible para todos. Adelante, Rafael. Ay, madre mía. Bueno, qué viaje más largo, más corto y más bonito. Qué final de viaje para esta novela escrita con tanta pasión hace ya tantos años, y hoy estrenarla otra vez con Fanny, con José Luis y con Joaquín. 3 grandísimos amigos, muy generosos, que además tienen la doble condición de poetas y narradores, con lo cual la hermandad que tenemos es completa. El sueño de Torba, 1983. Querido editor, ¿sería usted tan amable de mostrar la tapa? Porque yo quiero cumplir viaje así. Madre mía. Bueno, pues aquí estamos tantos años luego. José Luis ha mencionado, y yo quiero hacer una pequeña... Bueno, mando un abrazo enorme a las más de 100 personas que en estos momentos nos están acompañando. Sabéis que soy muy pringosete, muy de abrazo, muy de cercanía, pero bueno, ya queda menos para ese momento. Os agradezco de corazón que estéis hoy aquí con nosotros. Para mí era un día muy importante. Yo creo que esta reedición a mí me vuelve a quitar años. Rafa, mira qué portada más bonita, ¿eh? Querido editor, lo pueden comprar por la web de la editorial, pero más fácil clicando en la invitación. También. Más fácil. Exactamente. Eres un mérito, eres un valiente. José Luis, muchas gracias por mencionar ese mes de verano. En un minuto y termino, porque yo estaba harto de escribir por las noches. Harto. Escribir de 11 de la noche a 3 de la mañana entre semana. Levantarme a las 8, ir en el autobús con mis personajes, trabajar, volver, los nenes. Lucía, que es encantadora, me ponía, sin preguntar, una fresquita de ginebra. Yo bebía ginebra a palo seco. Bueno, el caso es que le dije y termino, le dije, mira, Lucía, regálame un verano. Y me regaló un verano, me regaló un mes entero para que yo pudiese tener vida de escritor y escribir de manera seguida, pues desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, que era cuando yo escribía. Ella se levantaba muy modosita, se llevaba a los niños a la playa, era la mujer más bronceada de todo Fuengirola, con diferencia. Volvían los niños a las 3. Claro, yo he dedicado la novela a mis 3 hijos y a Lucía, claro que sí, se la debo a ellos, ¿no? Bueno, estoy muy emocionado, estoy muy feliz de estar con vosotros y os agradezco muchísimo a los 3 todo lo que habéis dicho. Me siento además muy reconocido en todo lo que habéis dicho. Los escritores necesitamos lectores, pero necesitamos sobre todo amigos cercanos que nos quieran. Adelante con las preguntas y que sea lo que Dios quiera. Primera pregunta. Bueno, y un abrazón a todos los que habéis preguntado. Tony, dime. Vamos a ver. Primera pregunta, de Ferran Garrido Machado. Esto es un internet. Dime. Don Ferran Garrido. Me gustaría preguntar a mi querido Rafael, ¿cómo es la lectura del sueño de Torba después de los años?
te pido que le des una vuelta de tuercas y nos cuentes tus sensaciones como lector del libro a fecha de hoy. Voy a ser absolutamente sincero, voy a ser corto para que pueda haber muchas preguntas. Yo cuando vuelvo a leer El sueño de Torva, porque tú me propones publicarlo y ya lo leo pues para ir picando el texto y prepararlo, yo decía, ¿esto lo he escrito yo? Me pasaba lo mismo que te ha pasado a ti, Fanny, a ti, José Luis, y a ti, Joaquín, con algunos poemas que de repente es como si nos los dictasen al oído, los dejamos guardar un tiempo y luego lo lees y dices, pero bueno, ¿y esto? Esto es mío. Me pasó algo parecido. O sea, yo me redescubrí como escritor volviendo a leer la novela después de tantos años. Y no me desagradó. Sí, en la misma línea, Antonio Sánchez te pregunta, Rafa, soy tu querido amigo Antonio, 40 años, espocolimos a Torva en folios. ¿Qué me encontraré ahora? Fíjate, es verdad. Esta pregunta, ¿quién la hace? Antonio. Antonio, sí. Bueno, Antonio fue el que me dio la pista para escribir Barranco. Y es cierto que yo estaba entonces en Jaén y yo llevé el manuscrito, lo leyó Antonio, lo leyó mi hermano Juan Víctor, que en paz descanse, y lo pelearon porque, como ha dicho Fanny, este es un libro que pide que el lector se implique. Y yo creo que no lo lees igual, te implicas más si viene ya con tapas que si lo ves en manuscrito. Pero la verdad es que esa primera lectura de ellos me ayudó muchísimo. ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué se va a encontrar él ahora después de 40 años de haberla leído en folios? Antonio, te vas a encontrar el mismo texto, pero como la vida nos ha dado ya muchos palos, yo creo que te vas a reconocer mucho más en el contenido. El fracaso, la traición, la culpa, las sombras. Éramos muy jóvenes entonces y ya teníamos todo eso encima. Paola Osinaga, ¿cuál fue la inspiración del título del libro, El sueño de Torva? Qué buena pregunta. Yo cuando llevé la novela al editor, me dijo, pero hombre, Rafa, ¿cómo empiezas una novela con la mosca? Punto. y luego la novela se llama El sueño de Torva. Y yo le dije, es que es una metáfora, es que ahí está todo. El sueño de Torva es los sueños, lo que hemos querido ser y no hemos alcanzado. Y le dije, y además no te preocupes porque dentro de la novela, no la había abierto aún, aunque luego firmamos enseguida, hay el personaje que más habla y no dice nada es un Ross. Y a partir de ahí, pues es el que desencadena todo, ¿no? De manera que ese es el título, no hay otra explicación. Hablando de sueños, Javier Casares te preguntas, ¿crees que la novela está plenamente vigente porque por lo tanto es intemporal, ¿no? Pues fíjate, yo creo que esa es la máxima aspiración de cualquier escritor, ¿verdad? Que un texto tuyo perdure, que pase, que resista bien el paso del tiempo. Antes, o sea, las modas, lo efímero, lo inmediato, escribir para agradar, para llegar a un sitio donde te esperan, yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es un error. Tú tienes que escribir con libertad, dar lo mejor de ti y luego que sean los lectores los que finalmente valoren. Pero sí, yo creo, lo han dicho los presentadores, yo creo que esta es una novela que ha resistido bien el paso del tiempo. Antonio Infante te dice, si coincidieran caminando por la calle Rafael Soler, que escribió El sueño de Torva, y Rafael Soler, que escribió Necesito una isla grande, ¿se reconocerían? Le darían un abrazo. Muy bien, espero que fuera muy afectuoso. Francisco Caro, Rafael Soler es lenguaje irreductible, tiempo contemporáneo, conflicto entre la necesidad de vivir y la frustración que produce vivirla, tanto en el amor como en las ambiciones. La esperanza convive con la putrefacción. Las primeras novelas son ejemplares en este sentido. ¿Cuánto hay de esto en Torva? ¿Te lo repito? No, está bien. Yo creo que Joaquín lo ha visto muy bien. Es decir, yo creo que tanto El grito como El corazón del lobo, de alguna manera, están abriendo el camino para el sueño de Torva. El sueño de Torva yo lo escribo con más ambición, lo escribo con un enfoque quizá diferente, pero yo creo que las dos primeras llevan al sueño de Torva. Paco, tú has leído El grito, has leído El corazón del lobo. Cuando leas El sueño de Torva entenderás lo que quiero decir. Concha Galán
te dice que el personaje de Berta le recuerda al personaje de La gaviota de Sándor Márai, donde aparece una hija que trae el recuerdo de la madre. Y te pregunta qué autores han influido en tus novelas. Uf. Yo, el personaje de Berta, hay dos Bertas, ¿verdad? Uno es el amor cortés, el amor que nunca pudo ser, pero que está ahí muy presente. Bueno, y no quiero estropear el contenido de la novela, porque luego está la otra Berta más joven que viene de otro mundo distinto, ¿no? Yo vengo como narrador, así como poeta, como narrador, yo creo que vengo de Cortázar, vengo de Manuel Puig, vengo de Rulfo. Digo, tres autores que marcaron mucho mis comienzos como escritor. Muy bien, Ferran. Poesía siempre Vallejo y Claudio Rodríguez. Y Lorca. Ferran hace una pregunta muy interesante, ha hecho varias. Me consta que te admira mucho como escritor. Dice, un día me dijiste que los escritores lo somos por necesidad, casi por genética. ¿Qué pasa cuando no podemos escribir? ¿Nos falta la genética? ¿Nos bloqueamos? Siempre me sorprendió tus 20 años de silencio. ¿Qué pasó entre esos 20 años? ¿Te sentiste... ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentías entonces sin poder escribir? Aunque yo sé que porque escribías, ¿no? Pero se refería a publicar. Vamos a ver, nosotros no podemos estar escribiendo siempre, y menos estar escribiendo con talento, con inspiración, textos perdurables, ¿no? Nosotros tenemos que asumir nuestra condición de escritores, yo creo, desde nuestra condición de lectores. Por lo tanto, estamos escribiendo siempre en la medida que estemos leyendo. Nosotros vivimos acompañados por la lectura, y a partir de ahí rompes a escribir o no, y viene un poema y te visita un poema, o llega un personaje brutal, lo coges y que él te lleve y te guíe, como ha dicho antes Fanny, por la historia, en la medida que seas, como es mi caso, escritores de brújula. Yo soy un escritor de brújula. Muy bien. Bueno, pues te voy a decir, como veo que está acabando el tiempo, te voy a hacer preguntas rápidas y felicitaciones, ¿vale? Jorge Rodríguez te pregunta qué significa el azul para ti, Rafael. ¿Qué significa el azul, vida? Muy bien. Blas Muñoz te felicita, solo deseo corresponder al abrazo que acabas de enviarnos con el mío. Blas Muñoz, Vicente Barberá te manda también otro abrazo y la enhorabuena. Rueda de Frutos te manda otro abrazo. Ha escrito también Santiago Redondo, Araón García, María Ángeles Chavarría, a ver, ¿quién más? Dolores Soler, Manuel Turégano. Don Manuel, un gran abrazo, sí, editor amigo. Exactamente, nuestro querido Manuel Turégano de Contrabando Ediciones. Esta novela, te pregunta, ¿esta novela pertenece a tu etapa de furor o a tu etapa de bonomía? Manuel Turégano, en su inteligencia, y no, es mi editor, pero bueno, tengo que decirlo, él ha visto en las dos novelas que hemos publicado juntos, que ha publicado él, el último Gin Tonic, Necesito una isla grande, ha visto, fíjate Fanny, qué curioso, un fondo, Joaquín, de bonomía. Me dio muchísimo que pensar eso. Después del Gin Tonic, él me lo comentó, me dijo, Rafa, aquí has cambiado. Es porque él venía del Grito y del Corazón del Lobo también, ¿no? Me dice, esto es otra cosa, esto... Y luego con Necesito una isla grande me dijo, ratificado. No, Manuel, estas novelas, no sé, están en otra onda, pertenecen a otra época, son otra cosa. Manuel Turégano tiene una agudeza y una visión que yo conozco poca gente que la tenga, ¿eh? ¿Me has oído, Rafael? Totalmente de acuerdo. Sí. Fernando Montero te manda un abrazo eterno, María Hernández también, José Manuel Martín Morales, Mar Busquets. Mar, un abrazo. Dolores Soler y Santiago Redondo Vega. Santiago. Muy bien. Pues son casi vamos llegando a la hora. Yo soy partidario de dejarlo aquí.
por no hacerlo largo, si con tu venia, si quieres añadir algo más, don Rafael, si quieres... Yo quiero brindar por todos los que nos habéis acompañado hoy, por todos, va por vosotros. José Luis, muchas gracias. Señores y señoras ponentes, ¿queremos decir algo más? Joaquín, muchísimo. Felicidades al editor, que además de Ole, tiene el subtítulo de Vuelta de Tuerca. A ver si se cumple esa Muchísimas previsión. gracias, muchísimas gracias. Espero Enhorabuena, tener Rafael. autores de los nombres también por ahí, algunos que yo conozco. Felicidades, Rafa. Felicidades. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y esperamos veros en próximas presentaciones. Gracias a todos por asistir.